Bienvenidos a un nuevo relato escalofriante en este canal. Hoy les contaré una historia real que les pondrá los pelos de punta. La historia de una psiquiatra que, tras más de 20 años de experiencia, se enfrentó a un caso que nunca olvidaría. Una niña marcada por un pasado aterrador y unos sueños oscuros que revelaban algo mucho más macabro de lo que parecía. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es un descenso al horror más profundo. Esto es el psiquiátrico del terror. Sara fue psiquiatra durante más de 2 décadas, y trató a tantos pacientes que le resultaba difícil recordarlos a todos. Sin embargo, hubo un caso que la marcó profundamente. Se trataba de una niña que había sido brutalmente agredida por sus 2 hermanos mayores. Los golpes que recibió en la cabeza fueron tan severos que, además de desarrollar una personalidad alterna como mecanismo de defensa, perdió el sentido del oído y la capacidad de hablar. La única manera de comunicarse con ella era a través de la escritura. La niña tenía varios cuadernos, uno destinado a las sesiones de terapia, en el que el psiquiatra escribía sus preguntas y ella respondía. Otro lo usaba para dibujar, y el tercero estaba dedicado a anotar sus sueños. Los sueños que la niña describía eran verdaderamente aterradores. Sin lugar a dudas, lo más escalofriante que el psiquiatra había leído en su vida. A medida que pasaban los meses, empezó a sentir un creciente temor cada vez que debía leer los relatos que la pequeña escribía. Uno de los primeros sueños que lo perturbó fue uno en el que la niña se encontraba en una casa abandonada, de la que intentaba escapar. Sin embargo, cada vez que abría una puerta, esta la llevaba a otra habitación llena de más puertas. Así continuaba por lo que describía como un tiempo interminable, hasta que llegó a una habitación sin salida. Las paredes, el suelo y el techo eran de madera, y una alfombra extraña cubría el suelo. De repente, brazos comenzaron a emerger de todas partes, del techo, de las paredes y del suelo. Todos luchaban por atraparla, se golpeaban entre sí, y cuando no lograban su cometido, empezaron a arrancarse las uñas y luego los dedos. Otro de sus sueños era aún más perturbador. En él, la niña caminaba descalza por el desierto, golpeada, con la ropa desgarrada y el cabello enmarañado. La arena caliente quemaba sus pies y ella describía con todo detalle cómo el calor iba desollando su piel poco a poco. Finalmente, llegaba a un campamento abandonado. Sedienta y exhausta, se arrastraba hasta un charco de agua, pero justo cuando estaba a punto de beber, 2 brazos salían del charco, la sujetaban por la cabeza y la sumergían, ahogándola. El psiquiatra empezó a sospechar que las pesadillas que la niña escribía no eran solo sueños, sino recuerdos distorsionados del brutal ataque que había sufrido. En aquel entonces, no era común tratar a pacientes con trastorno de personalidad múltiple, y esa niña fue la primera que él atendió con dicho diagnóstico. Le resultaba inquietante ver cómo podía estar tranquila en un momento, de repente, transformarse por completo, mostrando una sonrisa siniestra que lo hacía dudar de su humanidad. La niña compartía habitación con otros menores, pero todos le tenían miedo. Sus compañeros decían que no los dejaba dormir, y que a veces se quedaba de pie en una esquina, observándolos fijamente, sin parpadear. Incluso las enfermeras le temían, y se rumoraba que si alguien tocaba su mano, soñaría con su propia muerte. La presencia de la niña generaba tanto temor que un día la administración del hospital presentó un documento al psiquiatra, solicitando su firma para realizarle una lobotomía. Él se negó rotundamente, pues siempre había estado en contra de ese tipo de procedimientos. Sin su autorización, no podían proceder, y por suerte, tampoco lo reemplazaron por otro médico que accediera. Las pesadillas que la niña escribía se volvieron cada vez más violentas, rayando en la locura. En una de las últimas descripciones, narraba cómo estaba atada a una silla frente a una jaula de la que emergía un perro enorme y furioso. El animal, con los ojos completamente blancos, embestía los barrotes, tratando de escapar. Aunque lograba liberarse, cuando estaba a punto de morderla, una cadena lo detenía. Sin embargo, en su desesperación por liberarse, la niña caía con todo y silla, quedando al alcance del perro, que le arrancaba una pierna de un mordisco. La situación no mejoraba,
y aunque el psiquiatra intentaba ayudarla, la niña parecía empeorar. Un día, decidido a intentar algo diferente, le confesó que si no veía progresos, no tendría más opción que autorizar la lobotomía. Para su sorpresa, la niña habló por primera vez en meses. Dijo que las historias que escribía no eran sueños, sino cuentos que escuchaba en su cabeza cada noche. Esto le dio nuevas esperanzas al caso. Le prometió que si colaboraba, lograría curarla antes de que la enviaran al quirófano. La niña entonces reveló que su otra personalidad, la oscura, era la hija del diablo, y que el ataque que sufrió a manos de sus hermanos no había sido solo una agresión, sino un ritual satánico fallido. Sus hermanos, según ella, formaban parte de una secta. Durante los interrogatorios, confesaron pertenecer a un culto satánico. El ritual no fue completado porque su madre lo interrumpió, lo que dejó a la otra personalidad a medio nacer. Esa entidad, la oscura, estaba furiosa y atormentaba a la niña, contándole esas horribles historias cada noche. A pesar de los esfuerzos del psiquiatra, la niña continuó empeorando, y finalmente, no hubo otra opción que someterla a la lobotomía. Cuando salió del quirófano, estaba rota, perdida en sí misma, sin contacto con la realidad. Ya no era la misma. El psiquiatra nunca superó el sentimiento de culpa por no haber logrado salvarla, y tras ser asignado a otro paciente con un trastorno similar, decidió renunciar, consciente de que tampoco podría ayudar. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal para no perderte próximas historias terroríficas. Un saludo y hasta la próxima.